Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a repasar la endosimbiosis o teoría endosimbiótica, que es la teoría que nos explica el origen de la célula eucariota. Para entender cómo es que surgió la célula eucariota, primero es necesario conocer las diferencias entre procariota y eucariota. Nosotros sabemos que las células procariotas son las más antiguas. Surgieron cuando surgió la vida, hace 3.600 millones de años. En cambio, las células eucariotas surgieron casi 1.500 millones de años después. Durante 1.500 millones de años, las células procariotas fueron las únicas células que habitaron nuestro planeta. Estas células eucariotas son pequeñas, miden entre 1 y 10 micrómetros, son muy sencillas porque no tienen organelos membranosos en su citoplasma, solo tienen una membrana celular, una pared celular, una molécula de DNA, solo tienen un cromosoma y ese cromosoma suele ser circular. En cambio, las células eucariotas son enormes, son entre 10.000 veces a millones de veces más grandes que la célula procariota, contienen un DNA altamente organizado, no solo tienen un cromosoma, sino pueden tener múltiples cromosomas y pueden estar en pares. Este DNA está dentro de un núcleo y además de eso su citoplasma sí tiene distintos compartimentos, delimitados por una membrana. En cada uno de estos compartimentos sucede una función especial. A eso le llamamos organelos. Y hay unos organelos que tienen el tamaño de las células procariotas. Es decir, que la diferencia entre una y otra son enormes. Y la pregunta aquí es, ¿cómo surgió la célula eucariota? ¿De dónde apareció la célula eucariota? Debió de haber aparecido por la evolución de las procariotas, pero ¿cómo? Hay aquí una gran duda, un gran enigma, ¿no? Este paso es enigmático. Sin embargo, en 1967, una científica, Lynn Margulis, propuso la teoría endosimbiótica para explicar el origen de algunos organelos, principalmente la mitocondria y el cloroplasto. Ella propuso que estos organelos en algún momento fueron bacterias de vida libre y que fueron tragados por una célula gigante, una célula procariota gigante, y que en lugar de digerirlos, les permitió vivir en su citoplasma. Después, entre estas dos células, se, se originó una relación simbiótica de mutuo beneficio. La mitocondria, por ejemplo, proporcionaba energía y esta célula gigante proporcionaba como abrigo, proporcionaba un lugar, un hábitat seguro. Las bacterias que dieron origen a los cloroplastos, pues podrían realizar fotosíntesis, producían materia y producían energía, y esta célula gigante pues igual le brindaba protección, ¿no? Esa es la relación simbiótica que se estableció, y esta fue propuesta por Lynn Margulis. Pero falta conocer cómo es que se produjeron el núcleo, el, el, este, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, los lisosomas, los peroxisomas. Se piensa que el proceso del surgimiento de la célula eucariota fue más o menos así. Todas las células eucariotas surgieron de una procariota original, ¿no? Una procariota como tal. Esta célula procariota, en el primer paso hacia convertirse en eucariota, perdió la capacidad de producir pared celular. Como la pared celular en las células procariotas es rígida, es como una cáscara de huevo o como una cáscara de nuez, pues impide que las células crezcan, sino que delimita su tamaño. Si la célula ya no tiene pared celular, entonces la célula puede crecer lo que quiera. Y eso es lo que pasó. La célula se volvió más flexible porque la membrana celular es flexible, es delgada, se hizo cada vez más grande, se transformó en una célula procariota gigante. Esta célula procariota gigante, como tenía una gran cantidad de membrana, esa membrana de repente se plegaba y producía invaginaciones, que son eh, estos bucles como de membrana, ¿no? Estos dobleces de membrana que se forman. Estos debieron de haber viajado al interior y en algún momento generaron compartimentos, como el aparato de Golgi, como el retículo endoplásmico o como el núcleo. Se piensa que el núcleo así surgió, que estas invaginaciones que generaban vesículas, alguna de estas vesículas debió de haber ingerido o engullido al DNA y entonces se formó un núcleo muy primitivo, ¿no? O esta es la forma en la que se piensa, ¿no?
Después surgieron los demás organelos membranosos y el último paso fue fagocitar a las mitocondrias y a los cloroplastos, lo que decía Lynn Margulis. Hay evidencia a favor de esta teoría. Una de esa evidencia es que hay una presencia de un sistema genético. Ustedes saben que tanto la mitocondria como el cloroplasto tienen su propio ADN, pero además tienen sus propios ribosomas y tienen la propia maquinaria con la que pueden hacer que ese DNA se exprese. Ese DNA es muy parecido al DNA de las bacterias. Esa es otra de las características. Tiene todas las herramientas moleculares para hacer que ese DNA se exprese, tanto la mitocondria como el cloroplasto. Ustedes recordarán que la mitocondria tiene su propio DNA que se llama ADN mitocondrial, el cloroplasto tiene su propio ADN, tiene sus propios ribosomas, y esa es la maquinaria necesaria para hacer que ese DNA se exprese. Este aparato genético tiene muchas características similares a las células procariotas. El DNA también es mucho más semejante a las células procariotas que al DNA que está en el núcleo de la misma célula. Esa es una de las características, ¿no? Y por último, todos estos organelos se reproducen por fisión binaria, es decir, que se alargan y se dividen por la mitad, muy semejante a como lo hacen las bacterias. Por lo tanto, estos cuatro aspectos suelen apoyar la teoría endosimbiótica del origen de las células eucariotas. Y eso es todo. Que estén muy bien, que tengan buen día. Hasta luego.